cada tensión, dividido entre el delta, densidad relativa del aire, que siempre es menor que 1. Por lo tanto, el bill crece. Ese es el bill de diseño de la cadena. Si es que la línea está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces delta vale 1. ¿Verdad? O sea, no se corrige por altura, simplemente se toma el de la tabla. Por ejemplo, en Lima, cuando se diseñan líneas de 220 kilovoltios, el bill de diseño de la cadena simplemente es 1050. Eso es todo. Siempre que la línea esté por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar. Exclusivamente. Si un pico de tensión provocado por un rayo en altura es mayor que el bill de diseño, usted sabe que se provoca un flashover, un contorneo directo. Y en base a eso yo elijo el número de aisladores de la cadena. Si el bill de diseño es 1200, ya corregido por altura, en 220 kilovoltios, si el bill de diseño es 1200 o 1500, digamos 1500, ¿verdad? Entonces, si el pico de tensión provocado por el rayo es mayor que 1500, se provoca contorneo directo, se produce el flashover. Entonces, por supuesto que este nivel de tensión pico provocado por el rayo puede ser muy alto, por ejemplo 6000. En ese caso, puede perforar la cadena, puede perforar el aislamiento de la cadena, ¿verdad? Puede perforar los aisladores, mejor dicho, ¿verdad? Si eso es así, entonces ya usted sabe que es necesario colocar un par de cuernos, ¿verdad? ¿Verdad? Así. Aquí tiene que haber una determinada distancia. Tal que cuando llega un valor, por ejemplo, 2500, cuando llega a un valor, por ejemplo, 2500, entonces se produce el arco directo, ¿verdad? Se produce el arco directo entre los cuernos. O corona ring, ¿verdad? O el corona ring. Hay que poner círculos arriba y abajo. O los cuernos. Generalmente los cuernos son para 138 kilovoltios para abajo. 138 y 60. Para 220 ya hay que poner corona rings, o sea, el redondo. ¿Por qué? Porque los campos son más intensos. Y en 500 definitivamente el corona no se pone cuernos. ¿Y eso para qué? Para ayudar, para hacer que digamos, si se presenta el bill de diseño de la cadena es 1500. Si se provoca un pico de rayo de 2000, probablemente no le pasa nada a la cadena. Y entonces hay descarga directa. Insisto, bill 1500. Bill 1500. Y si viene un pico de tensión de 2000, entonces se produce arco directo a masa. Nosotros hemos puesto esta distancia para que exista arco recién a partir de 3000, por ejemplo. Entonces, si se presenta 1500, el bill es 1500, si se presenta un pico de tensión de 2500, se provoca flashover. 2800, flashover. Pero si llega a 3000, entonces se produce el arco directo en los cuernos. Directo. Esa es la idea de los cuernos. Controlar el campo eléctrico a lo largo de la cadena. Al mismo tiempo, este pico también provoca que el primero que se quema, si es que se quema, es el primer aislador, cercano al conductor. Usted sabe que así es. Esto es en el transitorio, es decir, si hay un pico, o sea, un impulso. Ya usted sabe qué cosa es impulso, por favor. Entonces, cuando se provoca un impulso y es muy elevado y no le hemos puesto los cuernos,
El primer aislador que fallece es el de abajo. Y después se malogran ya en serie. Pero como es muy rápido el impulso, entonces solo se malogra el primero. Solo se malogra el primero. Nada más. Porque el impulso pasó. El problema es en estado estacionario. Porque en estado estacionario la cadena está soportando 220 de raíz de 3, permanente, permanente. Y como se ha quemado el primer aislador, por lo tanto la resistencia ha disminuido, y por lo tanto la corriente de fuga ha aumentado. Entonces se incrementan. Estoy hablando del estado estacionario, ya no hay pico, el impulso ya pasó, malogró el primer aislador, pegado al conductor, pero queda la tensión en estado estacionario. Y la tensión en estado estacionario permanente, debido a que un aislador está malogrado ya no sirve, la corriente de fuga ha aumentado. Primer efecto. Segundo efecto, hay una nueva distribución de tensiones en donde el aislador inferior ya no es el primero que está malogrado, sino el segundo. Ese es el primer aislador. Y va a recibir, ahora tú lo sabes, mayor tensión. Esa mayor tensión llega a alcanzar la tensión de deterioro de ese aislador. Si no llega, ahí queda. Ahí queda. El problema es que el bill de la cadena ya no es el bill de diseño. No, ya no. Si se ha caído un aislador, el bill de diseño no es pues el bill original. Para sostener el bill de diseño, que en nuestro ejemplo era como 1700 kilovoltios, era necesario poner 24 aisladores o 23. Se quema uno, entonces el bill de la cadena no es 1700, ha disminuido. ¿Qué significa? Que cuando viene otro impulso, incluso más chato, se produce algo. ¿No ve que la cadena tiene menos aisladores? Y entonces su bill de diseño, no de diseño, el bill que le queda por efecto de que uno de los aisladores se ha malogrado. Entonces el bill es más plano. El bill de la cadena es más plano. O decir, 1500 fue el original. Pero si se quema uno, entonces el bill de la cadena que queda pasa a ser 1200, por ejemplo. Y por lo tanto, basta que haya un pico de 1300, 1400, ya hay algo. A pesar que originalmente la cadena fue diseñada con 1500. Si usted no me entiende esto, pues lo va a encontrar más o menos explicado en inglés en algunos libros. Por ejemplo, el libro rojo, que cada rato lo paso como bibliografía. En inglés, porque supongo que usted sabe hablar en inglés, sabe usted leer en inglés perfectamente, ¿no? Eso es lo que estoy suponiendo. Usted está en 5º año ya, ¿verdad? Entonces usted lee inglés perfectamente. Eso es lo que yo espero. Y aprender inglés no significa matricularse en el norteamericano, en el británico o en alguno otro, ¿no? No significa matricularse. Por si acaso, yo no he necesitado, para hablar inglés, no he necesitado matricularme en ninguna cadena. Simplemente autodidacta. Soy de la uni. No necesito que me den clases de inglés. He aprendido a resolver ecuaciones diferenciales fácil. No voy a aprender inglés, ¿no? Ahí están los cursos completos en la red. Por favor, esta literatura, usted la tiene que saber bien si se va a dedicar al diseño, mantenimiento y construcción de líneas de transmisión en alta tensión. Usted tiene que saber de alta tensión. Y esto que usted me escucha en hablando en términos de palabras sin meterme en las ecuaciones, le es difícil, nadie se lo va a explicar de esta manera. Afuera he notado que hay cursos, hay gente que enseña diseño de línea de transmisión, pero no enseña esto, pues, no enseña a diseñar. Te enseñan el DLTK, de estas cosas secundarias, que no es complicado. A distribuir estructuras, el presupuesto, que dónde debe ir la torre, tiene que ir por las faldas. Eso es lo más fácil que existe, porque en campo lo vas a aprender en 2 patadas, pero en campo no vas a aprender esto que estás escuchando.
de ninguna manera, porque no lo saben, pues, porque no lo saben los ingenieros, se han vuelto prácticos los constructores. Por eso es que te estoy pidiendo, por favor entiende y lee. Entonces vas a ser un diseñador. Entonces puedes proponer nuevos modelos. Por ejemplo, el Corona Ring tiene que ser circular necesariamente. Tiene que ser circular necesariamente. ¿Por qué? A ver, pregúntate, pues. ¿Por qué la ecuación del ring tiene que ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1? O x sobre a al cuadrado más cierto, donde a y b son igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser circular? ¿Por qué no puede ser, por qué no puede ser un Corona Ring con olas, ¿no? O sea, viéndolo de perfil, ¿por qué no puede ser así? Viéndolo de perfil. Ahorita, viéndolo de perfil es así, recto. El ring, el Corona Ring, o sea, el redondo, es así, recto. Así se ve de canto. ¿Y por qué no puede ser como lo que te estoy mostrando? Pregunto, ¿por qué no puede ser? Estoy mirando yo esa posibilidad. Pero te pregunto a ti, ¿por qué no puede ser? Porque no me vas a saber responder, porque no sabes a fondo cuál es, con ecuaciones matemáticas, el comportamiento del Corona Ring. Primero hay que calcular el corona. Primero hay que calcular cuál es el nivel de corona en el conductor. Y eso lo puedes hacer por el método matricial. Y ese nivel de corona, ¿no es cierto? Ese nivel de corona se transmite al Corona Ring. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega del conductor que está abajo, qué papel juega si parte de la corona está más cerca del conductor? ¿Y qué papel juega si parte del Corona Ring está más alejado del conductor? ¿Qué papel jugaría esta forma al mismo tiempo circular, pero en onda a lo largo de todo el recorrido del Corona Ring? ¿Ves? O por ejemplo, tú has visto que los subconductores, por ejemplo, dos subconductores por fase, los subconductores se colocan en un círculo. Se colocan en un círculo. Y a pesar de colocarlos en un círculo, el gradiente de potencial, o sea, mejor dicho, el campo eléctrico en cada uno de los subconductores es diferente. A pesar de que están en el círculo y a pesar de que están en la misma fase. Son dos conductores por fase. Tienen diferente corona, diferente campo eléctrico en su superficie. Lo ideal es que tengan el mismo campo. Ahora te pregunto, ¿qué me sugieres para que estos dos subconductores, qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos cambiar? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que estos dos subconductores tengan el mismo campo eléctrico en su superficie? ¿Ves? ¿Ves? Mira las preguntas filosóficas que existen. Claro, tú de frente dices, ¿quiere disminuir corona? Automático, Bautista me lo enseñó, automático. Quiero disminuir corona, 2 conductores por fase. Si aún me queda chico, 3 conductores por fase. Si aún me queda chico, 4 conductores por fase. Pero por default y sin preguntar, lo pones en el círculo. De frente. Pero ¿por qué tiene que ser círculo, por Dios? ¿Por qué tiene que ser círculo? ¿Quién ha dicho que tiene que ser círculo? Si a pesar de estar en círculo, los 4 subconductores por fase tienen diferente nivel de campo eléctrico en su superficie y por lo tanto podrían estar generando diferente pérdida por efecto corona. Y yo lo que quiero es que tengan el mismo campo eléctrico, con lo cual provocarían el mismo nivel de pérdidas corona. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, que sea de mínimo costo. O sea, ¿qué puedo hacer? Primero tengo que analizar técnicamente. Lo cierto es que, yendo al tema del principio, solo les quería dar énfasis que siempre me he permitido a lo largo del curso llamar a su atención, no llamarles la atención, sino llamar a su atención
que nuestra función como ingenieros electricistas de la UNI es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. ¿De acuerdo? Tienes la bendición o maldición de ser de la UNI. Y morirás leyendo, como yo, como todos los que hemos ejercido nuestra profesión, todos los antiguos como yo y que por esas cosas de la vida, pues ya hemos pasado por aquellas cosas que ahora tú vas a comenzar a pasar. ¿Sí? Te toca a ti ahora, te toca a ti subir al campo, como yo, dormir en las alturas con mi gente, construyendo líneas, ¿verdad? O participando en diseños, discutiendo los diseños. Por supuesto, yo he aprendido, no me enseñaron así, tuve que aprender y leer muchísimo, mucho, mucho. No he tenido la suerte de tener un profesor o profesores que entren al detalle. Yo he tenido 2 profesores de línea de transmisión al mismo tiempo. Uno se dedicaba a la parte eléctrica y el otro se dedicaba a la parte mecánica. Se retiró el profesor de la parte eléctrica y participé en el concurso. Le estoy hablando hace como 33 años. Y gané el concurso público, ojo, publicado en el periódico. O sea que a mí no, yo no entro por recomendación de nadie. De nadie. Claro, yo trabajaba ya en línea de transmisión. He sido jefe de mantenimiento de línea de transmisión del sistema de StatGraph. Ahora se llama StatGraph. ¿De acuerdo? Y en el Ministerio de Energía y Minas he sido director de proyectos de alta tensión, ¿no? Entonces he participado en cientos de muchas líneas en el Perú, yo he participado en el diseño, ¿no? Y su construcción y la fiscalización. Entonces por eso me permito yo aconsejarles como le aconseja un padre en su vida personal, que es su sangre, ¿no? O un tío o un familiar que le aconseja, ¿no? En este caso particular estamos en la universidad y mi función es análoga, como la función de Roberto Ramírez, Pepe Koch. La función de los profesores es esa, aconsejarles lo que usted tiene que saber y conocer, porque nosotros vamos a pasar. Tarde o temprano yo voy a tener que salir, aunque me voy a negar todavía, ¿no? Me voy a negar. Me van a jubilar a los 75 años todavía. Y a pesar de tener 75 años, seguramente me voy a seguir quedando, porque ahora la ley lo permite. Entonces yo voy a seguir dictando mis clases hasta el último día de mi vida, si esto es posible, ¿no? ¿Verdad que sí? Me haré llevar, pues, aunque sea en un carrito, así como mi profesor. No sé si, no, creo que ustedes no lo han conocido, al profesor, que todavía existe, por supuesto, ¿no? Manuel Carranza, que me enseñó máquinas. Máquinas. Sí nos ha enseñado, profesor. Sí, sí enseña. Sí me enseñó. Diseño de máquinas 1. Eso me enseñó a mí también. Yo he sido su alumno, por si acaso. He sido su alumno, a gran honor. ¿Se da cuenta? Me falta ir a visitarlo. Hace tiempo que desde la pandemia ya no he ido a visitarlo como 3 años. Entonces me alegra mucho que aún, aunque se ha sentado, él siga hablando. Él ha vivido en Alemania. Él ha sido jefe de diseño de transformadores en ABB Perú. Ha sido entrenado en Alemania. Es un hombre que sabe muchísimo, solo que la vejez nos vence, ¿verdad? Y a eso me quiero oponer. Quiero mantener mi salud como para poder hablar como usted me escucha, ¿no? Porque dejar de leer, nunca hemos dejado de leer. Y usted va a hacer lo mismo que yo. Aquellos que somos responsables, y asumo que todos ustedes son responsables, vivirán leyendo. Por eso que le he recomendado, ¿no? Usted tiene que hacer en su casa un rincón, donde sea que viva, un rincón suyo. ¿Ya? Deje de hacer un cuarto con televisor, ¿no? Con su DVD, para llamar a los patas, a chelear, ¿no? Bueno, sí, hágalo. Me parece bien, pues, ¿no? Es normal. Total, eso hace la mayoría. Al mismo tiempo quisiera verle a usted cómo vive, ¿no? Me gustaría, pues. El tema es que cuanto más creces intelectualmente, tu vida personal también crece. No te preocupes, no busques dinero. Te van a buscar, tranquilo. Vas a tener la oportunidad de entrar, ni bien presentas tu documento, te van a llamar. Pero depende qué dice tu documento y qué dice la prueba. Es decir, la entrevista personal.
que de cajón, si esa red o alguna de esas empresas de alta tensión te van a preguntar cosas como estas, ¿no? Entonces, esto tienes que saber, por favor, tú tienes que estar atento. En tu vida, haz tu casita, en donde sea un rinconcito, que siempre vas a tener tu laptop, tu máquina, ¿no es cierto? En tu máquina, tu internet, haz un esfuerzo por tener estos equipos, ¿no? Está bien, pero un smart, pero esas cosas puedes tener en tu casa. Pero ese es lo último, pues. Ese es lo último. Lo primero que tienes que hacer es lo primero. Porque ¿para qué haces tú? A venir a estudiar a uno, ¿verdad? Bien, 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 bien. Llegamos al principio. Entonces, resulta que este es todo el problema que estamos pasando cuando el rayo cae sobre el conductor. Y si la onda pico es muy alta, esto viaja hasta el transformador de potencia, hasta la subestación viaja. Si la cadena está mal diseñada o sobredimensionada, la onda pasa de frente hasta la subestación. De frente. Y puede quemar el transformador de potencia. De modo que no es bueno que el rayo caiga sobre el conductor. Eso es lo más grave. Entonces, para que eso suceda, pues, ¿no es cierto? A ver, para terminar el comentario, aún cuando el rayo caiga sobre el conductor, nosotros tenemos que diseñar adecuadamente la cadena, defendiéndolo con los cuernos, poniéndole corona ring, adecuando la cadena a la longitud mínima indispensable, porque no es bueno que la cadena sea larga. Todos estos conceptos ya tú los sabes. Me he matado explicándotelo. O sea, la cadena se tiene que defender frente a las sobretensiones. El conductor, cuando el rayo cae sobre el conductor, la cadena se tiene que defender. Como sea. Como sea. Y para eso diseñamos la cadena en la forma que usted ha visto. Muy bien. Pero para que no suceda esto, a pesar de que la línea se defiende sola, con un adecuado diseño como usted está mirando, más o menos conversado, a pesar de ello, yo le pongo encima, le ponemos encima un cable de guarda arriba. ¿Para qué? Para que el rayo no caiga sobre el conductor, sino caiga sobre el cable de guarda. Pero entonces, cuando el rayo cae sobre el cable de guarda, entonces también se provoca el mismo fenómeno, pues, el pico viajero. Ese pico viajero viaja sobre el conductor y llega a la torre. Y la torre está aterrada. Conclusión. Lo primero que se nos tiene que ocurrir es que si llega un elevado pico de tensión, vamos a suponer que la torre implemente una resistencia y la puesta a tierra es también una resistencia. Y la torre está aterrada. Es una impedancia. Y es de la resistencia a tierra. Abajo, en la torre, hay un electrodo. Y esta es la torre. La torre, ¿verdad? Por acá está la cadena, evidentemente. Por acá está la cadena. Entonces, la resistencia de la torre, impedancia de la torre y la resistencia. De modo que cuando cae un rayo sobre la torre, viene el rayo sobre la torre, sobre el cable de guarda, pero el cable de guarda está conectado a la torre. Entonces, aquí hay un elevado pico de tensión. Ya dijimos 3000 kilovoltios, por ejemplo. Y como acá hay una impedancia y una resistencia en serie, es cero, tiene que haber, entre comillas, una corriente, después una corriente que tiene que pasar por la impedancia y la resistencia e irse a tierra. Pero hay un problema. Ni la impedancia es cero, ni la resistencia de puesta a tierra es cero. Repito, ni la impedancia de la torre es cero, ni la resistencia de puesta a tierra de la torre es cero. En consecuencia, hay una corriente que baja por ellos dependiendo del valor de
impedancia y la resistencia de puesta a tierra. Es decir, si la resistencia, la impedancia de la torre prácticamente ya tiene un valor determinado porque la torre ya está diseñada. Pero la puesta a tierra, sí, nosotros tenemos que construir la línea de tal manera que la puesta a tierra, ¿verdad? De tal manera que la puesta a tierra tenga la menor impedancia posible, de tal manera que haya flujo de corriente a tierra. ¿Qué pasa si esta resistencia de puesta a tierra es infinita? ¿Cuál es el significado si yo les digo que la resistencia de puesta a tierra, que es la varilla de puesta a tierra, 2 varillas, 3 varillas, es decir, por ejemplo, 0, si fuera posible, no es posible que sea 0. No es, lo ideal es que la resistencia puesta a tierra sea 0. No es posible. Pues tiene que ser lo más bajo posible, lo más inferior posible. Pero entonces, supongamos que la resistencia puesta a tierra de la torre es infinita. Físicamente, ¿qué significa? Si yo digo lo que sea, es infinita, ¿qué significa? Físicamente, ¿qué significa? Puede haber pasado. Si la resistencia de puesta a tierra es 5, la resistencia de tierra es un circuito abierto. Y si la resistencia es un circuito abierto, por tanto, esta corriente que quiere bajar se refleja. ¿Se da cuenta? Se refleja. En realidad es la tensión, ¿verdad? Se refleja. Y usted sabe, pues, ya usted sabe que cuando usted tiene un circuito abierto y viene un pico de tensión, os lo explico en una hoja aparte. Por favor, los conceptos que usted ya estudió, tiene usted que tenerlos clarísimos. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Sí, cómo no. No se olvide la asistencia, ingeniero. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Harry, como siempre, ¿ya? Para mí es un honor haberlos conocido a todos, ¿ya? Bueno, la palabra exacta no es haberlos conocido. Este bendito pandemia y todo esto nos ha pues convertido en simplemente oyentes. Por eso es que voy a organizar para tratar de saludarlos uno por uno a ustedes, para verlos en los ojos, ¿no? Y tratar de grabarme su mente, su rostro en mi mente, porque siempre es bueno, ¿no? Yo siempre me acuerdo de los alumnos, de alguna manera. Algunos rostros saltan a mi vista mucho más que otros. Primero, debido a su personalidad. Segundo, debido a su conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por favor, usted tiene que tomar en cuenta. Por eso yo quiero conocerlos, ¿no? Ok. A ver. Alca, ¿te encuentras? Franco Alca. Ingeniero, buenos días. Gracias. Buenos días. Edwin Álvarez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Luis Fernando Anaya. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Alain Ángeles, por favor. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Luis Caballero. Luis Caballero. Moisés Cárdenas. Moisés Cárdenas. Sí estoy grabando la clase, ¿no, Harry? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Ingeniero, sí. Ya, muchas gracias. Ya, muchachos. Moisés Cárdenas, ¿estás?
Moisés, ¿no estás? Efraín Castro. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Álvaro Chocos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Luis Condori. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Kevin Cuadros. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Andrés Curi. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Jean-Pierre de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Harry de Lama, sí estás. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Andrés Flores. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Elías Girón. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Freddy González Segarra. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Alex Guarniz. Alex. Buenos días. Buenos días. Jorge Luis Guevara. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día, buen día. Jorge Isael, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Juan Carlos Gutiérrez, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Pedro Anthony. Presente. Buenos días. David Lizarme. Lizarme presente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. John López. Profesor, buenos días. Buenos días. Alex Mariano Melgarejo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Georgie Mercado, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Diego Augusto Muñoz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Estefano Portilla. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Estefano. Brando Pradini. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. María Isabel, ¿te encuentras? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Didier Gonzalo Sánchez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. José Lino Solano. Solano, presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sadi Sumarán, ¿estás? Ticla Vilca. No olvides, por favor, lo tienes claro, absolutamente claro. Al leer se ha dicho, cuando viene un impulso por un conductor o viene un impulso y encuentra el conductor abierto, por ejemplo, y el interruptor de potencia está abierto, por ejemplo. Entonces, ese impulso viene al extremo. O sea, ese valor, ese pico de tensión viajero llega al extremo. ¿De acuerdo? Y entonces llega a este punto. ¿Qué sucede? Se refleja que de aquí para acá hay un tiempo. A ver, dime un valor de tiempo más o menos, porque ese es un impulso, ¿verdad? Es un impulso de tensión. A ver, dime, orden de qué es ese tiempo. Microsegundos. Microsegundos, muy bien. Microsegundos, 1.2, 1.5, 2, bien pequeñito es. Pero aún así es un tiempo finito, no es cero. En cambio, para nuestro impulso matemático, el impulso matemático aparece en 0 menos, t igual 0 menos, y desaparece en t igual 0 más. Ese es el impulso ideal matemático. Pero este es el impulso ideal. Este es un impulso real, donde aparece en t igual a 0 menos y desaparece en t igual a 0 más. ¿Qué tiempo hay de diferencia? Microsegundos. Entonces, esta onda avanza. ¿Por qué? Porque todavía hay un tiempo para que termine de pasar. Entonces, cuando esta onda ya está aquí, el otro pedazo de onda ya está reflejándose. A ver, ¿me dejo entender o no? ¿Qué tan difícil de entender es esto? En consecuencia, el pico de tensión es prácticamente el doble. O sea, si el pico era 1500, ahora es 3000. Por reflexión de onda, el pico de tensión se puede duplicar. Pico, pues, la diferencia potencial se puede duplicar. Y eso es lo que sucede cuando la resistencia de puesta a tierra de la torre es infinita, mejor dicho, está abierta. Mejor dicho, nos robaron las jabalinas.
Nos robaron el cobre, las jabalinas. Por eso es que parte de tu mantenimiento, parte de tu trabajo como ingeniero de línea de transmisión es con tus trabajadores revisar toda la resistencia de puesta a tierra de las torres o estructuras metálicas o estructuras de madera o estructuras de concreto. ¿Por qué? Porque al estar la resistencia, la jabalina robada, la resistencia de puesta a tierra es infinita y provoca que esta tensión se duplique porque no avanza, encuentra vacío, abierto, aquí encuentra abierto a tierra y entonces se refleja y provoca una tensión 2B. Y ese 2B, tú sabes que la cadena tiene un BIL, el BIL de diseño 1500, por lo tanto, cuando aparece 2B, es decir, si es que la onda pico de tensión, si el BIL de la cadena, dijimos, es 1500, BIL de la cadena 1500, y el rayo provocó un pico de solo 1000, no pasa nada. Pero si la resistencia puesta a tierra está abierta, entonces el pico se duplica, ya no es 2000, perdón, 1000, ahora es 2000, y ya sobrepasó el BIL de la cadena, y se produce arco inverso. Conclusión, cuando la resistencia de puesta a tierra es elevada, o cuando la resistencia de puesta a tierra ha sido robada, el efecto es que haya flashover en las cadenas de aisladores. Y eso provoca en el conductor, ese back flashover, provoca una onda viajera ya por el conductor. Y que puede llegar al interruptor de potencia y transformador a la subestación. Y esta onda es modificada, ya no es como el impulso de rayo, porque no es rayo directo. No es rayo directo, es una onda pico, impulso también, pero provocada por el arco, no es por el rayo, por Dios. El rayo cayó sobre el cable de guarda, te estoy diciendo. Se provocó el arco inverso, se provoca el pico, y el pico viaja, pero no es un pico provocado por el rayo, es un pico provocado por la descarga. Y esa onda pico ya no es el impulso como del rayo, es un impulso de otra forma, más estirada en el tiempo. Ya no dura microsegundos, sino dura milisegundos. Y como el tiempo es muy largo, ahora sí, el relé se da cuenta. Y la línea, el relé se da cuenta y abre el interruptor y la línea queda fuera de servicio. Conclusión, las líneas de transmisión. Cuando se provocan rayos, en la línea de transmisión y la línea sale fuera de servicio, la mayoría de ingenieros dice, ha habido descargas atmosféricas, la línea de transmisión salió por las descargas atmosféricas. Léalo usted incluso en el COES. No saben lo que hablan. ¿Cómo va a ser provocado por el rayo? El rayo lo que provoca es el pico de tensión, pero ese pico no abre. El problema es que no ha funcionado adecuadamente. O el pico de tensión es muy elevado o el pico de tensión no ha encontrado una resistencia puesta a tierra de la torre adecuada, de bajo valor. Y por lo tanto se ha provocado back flashover. Y el back flashover es el viaje, provoca una onda viajera a lo largo del conductor y abre el interruptor de potencia en la subestación. Y la subestación puede estar a 100 kilómetros. ¿Se da cuenta? Por favor. O sea, estos conceptos de teoría de ondas, mira, todo es ley de Ohm, mezclado con la teoría de las ondas, que para eso usted ha llevado estos cursos, supongo, ¿no? Yo llevé, pues, esto, radiación y todas estas cosas, ¿no? Tenía que aprender a la fuerza. ¿Lo tienes claro?
Una pena que se acabe el curso. A mí me da pena porque me gusta pues hablarles, ¿no? Me gusta ser profesor. Más que yo soy profesor. Me gusta la ingeniería, ¿no? Por supuesto, pues supergerente, estas cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, no, está bien, está bien. ¿No? He sido todas esas cosas, ¿no? Pero me gusta ser profesor, o sea. More demanding, as their processes are increasingly dependent on a reliable supply of energy. Línea de transmisión que Even viaja a desde brief una power subestación. failure can cause serious financial damage to Algunas torres en las alturas. energy consumers within the sensitive process industry. This challenges Llega a una subestación intermedia. utility owners of transmission and distribution systems to constantly increase the availability Sigue and viajando la línea. reliability of their La systems. situación intermedia es para cortar, ¿no? Para cortar la línea. Lightning Para hacer flashovers are a mantenimiento, lo que sea. Pero vayamos major a la problem altura en donde hay nubes y estas cargadas, ¿no? Y se produce rayos. for many utility owners. With earthed overhead shield wires, the system is often protected against lightning flashovers across the line insulators. But to work as intended, this requires that the towers are adequately earthed. Cayó el rayo. Cayó el rayo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la estructura? Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Verdad? Tú y yo lo sabemos. Eso es lo ideal. Pero, ¿por qué eso es lo ideal? ¿Qué dice? ¿Por qué eso es lo ideal? El arco cayó, por ejemplo, en la torre, ¿no? La impedancia de la línea, ¿no es cierto? Aquí encuentra la impedancia de la línea, ¿sí? Y también encuentra la puesta a tierra de la torre. Resistencia de puesta a tierra. Evidentemente, de la torre. Evidentemente, lo ideal es que esta impedancia sea cero. Y esta resistencia de puesta a tierra sea cero. Y entonces ha pasado lo que se te ha mostrado. Eso es lo ideal. Lamentablemente, esta impedancia de la torre no es cero. No puede ser cero porque tiene material, tiene fierro. Y encima no es un cable. No es un cable. La torre es una composición de fierros que se comportan como una impedancia. Una impedancia, es decir, algo así como una inductancia. Tiene un elemento inductancia. ¿Y la inductancia de qué depende? ¿Cómo se forma? Cuando una parte metálica, por ejemplo, que conduce corriente, ¿no es cierto?, tiene forma circular. Ese parte tiene una inductancia clara. ¿Acaso tiene que ser circular? ¿Por qué tiene que ser circular? El cable de cobre, ¿por qué cuando forman las bobinas circulares, tú dices, hay una inductancia? ¿Por qué tiene que ser circular? ¿Quién te ha dicho que tiene que ser circular? Para que se forme una impedancia. Aparte de la resistencia, porque el fierro también tiene su propia resistencia. Entonces, ¿por qué tiene que ser redondo? ¿Por qué no pueden ser las bobinas cuadradas? Que es el caso de la torre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ves?
Entonces, si quieres hablar de matemáticas, entonces yo te puedo decir, si quieres hablar de matemáticas, aquí surge una corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la tensión total? A ver, yéndonos a nosotros a nuestro estudio. ¿Cuál es la tensión total? Aquí llegó un pico de tensión, B. Entonces, B es igual a ¿qué? B es igual a ¿qué? En este punto. Por acá pasa la corriente I, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esta impedancia, despreciemos la resistencia de la torre, entonces queda una inductancia. La torre tiene su inductancia, pues. Bobinas no son redondas, pero es una especie de bobina. Entonces, la tensión en la torre es L, inductancia de la línea, por la derivada de I respecto al tiempo. Esa es la tensión en la torre, porque es una impedancia, y básicamente más la resistencia de puesta a tierra de la torre por la corriente I. Esa es la tensión. Podemos irnos más allá. Por eso te estoy pidiendo lee, porque yo no voy a entrar ya a la matemática. Ahora el B, que sea una función en el tiempo, ¿no es cierto? Igual a un impulso. ¿Y cuál es la ecuación de impulso? A ver, ¿cuál es la función impulso matemática que tú has estudiado? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si fuera un escalón, entonces sería simplemente B, constante. Pero no es una batería, pero el rayo no es una batería. O de repente la función, no sé, una rampa. Y resuélveme la ecuación diferencial para que veas cómo es la corriente del rayo. ¿Qué magnitud tiene? Solo he querido mover tu memoria, tu mente, que lo que te está hablando Bautista no lo es todo, es nada. Y a pesar de ser nada, es importante. O sea, la cantidad de conocimiento que tienes que acumular para conocer perfectamente la electricidad de alta tensión, se necesita bastante lectura y comprensión. Tranquilidad. No lo vas a aprender en un mes, no te preocupes. Pero por favor, en el tiempo tienes que seguir leyendo. Esa es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, cayó el rayo sobre la torre y evacuó toda la corriente, lo evacuó a tierra. Pero eso no es cierto. Pues. Overhead shield wire's protective capacity is reduced where the line crosses areas. No es cierto, pues. With a high earth resistance, such as quiero controlarlo. Power line over a mountain. Cayó otra vez. O viajó por el conductor y llega a la torre o cae directamente a la torre. Lo ideal es que todo se evacúe a tierra, pero es cierto, pues. Existe una resistencia a tierra, ¿verdad? Entonces la tensión no evacúa todo, no se achata, la tensión no pasa a ser cero, totalmente. Entonces, algo se refleja. Y entonces la cadena tiene un bill de diseño. Y este blanco, por supuesto, es un nivel de tensión. Se provoca el back flashover, ¿verdad? Se provoca el back flashover, ¿verdad? Back flashover. Y entonces viaja una onda por el conductor hasta el interruptor de potencia.
viaja across the viaja por el conductor. line insulator. Llega a la subestación. The system interprets a flashover across a line insulator ¿Verdad? as an earth Y fault, entonces so the current abre is el switched off interruptor. by the circuit. Es lo que quiero que entiendas. Entonces, cuando hay descargas atmosféricas, las líneas salen fuera de servicio, no vas a decir, pues, el rayo provocó la apertura de los interruptores. Los que hablan así no saben lo que hablan. La fuera de servicio, la salida de servicio de la línea empieza cuando cae un rayo sobre el cable de guarda. Lo que viene a continuación, hay varios parámetros. Si la resistencia de puesta a tierra es buena, si el pico de tensión provocado no es muy elevado, no va a haber apertura de puesta a tierra. No va a haber apertura, perdón, del interruptor. No. Porque el bill de la cadena defendió, no provocó el back flashover. O sea, si el pico de tensión es 1200 kilovoltios, 1200 el pico, y el bill de la cadena es 2000, no hay problema. No va a pasar nada. El problema es si la resistencia puesta a tierra de la torre no es la adecuada, entonces ese pico de tensión se duplica. No exactamente se duplica, no diga se duplica. Orden de magnitud, el doble. Puede ser un poco más del doble, por si acaso. Puede ser un poco menos del doble. Orden de magnitud. Es como cuando yo te digo, ¿cuántos aisladores puede llevar? ¿Cuántos aisladores estándar tiene una línea de 500 kilovoltios? Tú dices, 500, 50. Orden de magnitud. No significa que lleva 50. Porque tienes que calcularla perfectamente bien. Dependiendo de la contaminación atmosférica, dependiendo de los impulsos de rayo en la zona, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Ya sabes eso tú. Entonces la cadena estándar de repente tiene 54 aisladores. O de repente puede llevar 48 aisladores. Depende. Pero tú dices orden de magnitud 50. Así es la cosa cuando hablas aquí. La sobretensión provocada, cuando se refleja, orden de magnitud, el doble. Orden de magnitud. Y esa orden de magnitud, debido a que la resistencia de puesta a tierra no es la adecuada, entonces se duplica prácticamente la tensión de pico provocada por el rayo sobre el cable de guarda y se provoca el back flashover, y al provocarse el back flashover, entonces se origina una onda viajera ya en el conductor, cuya forma de onda no es como la del rayo, y entonces viaja por el conductor y podría terminar abriendo el interruptor de potencia en la línea de transmisión. ¿Sí? Ya me entendiste. ¿De acuerdo? Sigo explicando esto. Circuit breaker at the station and then Entonces, ¿qué reconnected podemos again, hacer? resulting in a power interruption. Por ejemplo, una forma. ABB's philosophy is to provide protection for line insulation ABB ha hecho un sistema at selected para la locations protección. ¿Qué by cosa podemos hacer? Mire usted, installing lines colgar pararrayos en la línea. Existe, pues, pararrayos de línea. No solo existe pararrayos de transformadores de potencia. El cable de puesta a tierra está aquí, desde el pararrayos y conectado a la torre físicamente. Entonces, cuando viene un rayo, ya sea que cayó en el cable de guarda o ya sea que cayó en el conductor, por ejemplo, cayó en el conductor, ¿sí? Por ejemplo, cayó en el, que es lo más crítico, cayó en el conductor, ese pico de tensión viene al extremo de la cadena. Si ese pico es mayor que el bill de diseño de la cadena, entonces ya sabes que se provoca arco. Con torneo directo.
Pero aún así, el pico se achata y pasa. O sea, pasó un pico, en este punto, pasó un pico de valor menor. Y ahora encuentra el pararrayos y se provoca nuevamente descarga a través del pararrayos a tierra. O sea, pasa más chatito, recontra chatito, tan chiquito que en la siguiente torre ya no pasa nada. Descargadores de línea, esa es la palabra exacta. Descargadores de línea. Seguimos hablando lo de antiguamente. Pararrayos de línea. Igual, ¿no es cierto? La misma explicación es que si el rayo cayó sobre el cable de guarda y su pico es tal y la resistencia de puesta a tierra no es la adecuada, en backflashover sobre el conductor, y entonces se provoca una onda viajera que también descarga por el pararrayos. Entonces, esta es una de las soluciones para proteger las líneas cuando se trata de elevados niveles isoceráunico o ceráunico en la zona. O sea, gran cantidad de rayos en la zona. Si hay gran cantidad de rayos en la zona, la probabilidad de que caiga sobre la línea, especialmente sobre el cable de guarda, es muy elevada. Esa probabilidad es alta. Por lo tanto, es conveniente colocar pararrayos de línea en las alturas. Pero entonces, ¿cómo debo especificar el pararrayos? ¿Cómo debo comprar el pararrayo? ¿Para que descargue 2000? ¿Para que descargue 1500? ¿Para que descargue 1800 kilovoltios cuando llegue el pico de tensión? Cuando llegue el pico de 3000 o de 1500 o de 2000, ¿en qué momento debe descargar el pararrayos? Ese es diseño, pues. Entonces ya yo te podría dar luces sobre eso, pero no es materia del curso. A leer alta tensión, por eso te digo, a leer. Pero mira las cosas que hay. Ya sabes entonces, ¿verdad? Muy bien. La ciencia eléctrica dice lo siguiente. Recomienda lo siguiente en general, ¿ya? En general. En 220 kilovoltios. En 220 kilovoltios, esta distancia es aproximadamente 8 metros. ¿No? No, en realidad 4 metros más o menos. Porque ¿cómo se determina esa distancia? Ya tú sabes, ¿verdad? Ya sabes, ¿verdad? La cadena oscila. ¿Verdad? Ya sabes que la cadena oscila, pues. Máximo 60 grados. Y la norma te dice cuál debe ser la distancia mínima, ¿no es cierto?, del conductor vivo a torre. Conductor vivo a torre. Esa distancia. ¿Verdad? Y entonces, esta es la longitud de la cadena, ¿no es cierto? Esa es la longitud de la cadena. Entonces, longitud de la cadena por el seno de 60 grados, más la distancia mínima entre fase viva y masa, te da la longitud de la ménsula. Eso es lo que ya tú sabes. Muy bien. Supón tú que, más tu distancia segura, todo eso, entonces supón tú que la distancia total es 7 metros.
Vamos a suponer que salió, le hemos puesto 7. Por otra parte, desde esta parte de acá hasta acá, llámale 1 metro. En general es así, 1 metro. De la parte inferior hasta la parte alta acá, 1 metro. Y este pico solamente se coloca, este pico de arriba, solo se coloca si va a haber cable de guarda. Por ejemplo, si la línea está menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, no hay cable de guarda. Menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, no hay cable de guarda. Por lo tanto, la torre es chata. Ese pico de arriba, eso no lleva. No hay. 220 kilovoltios. 220 kilovoltios. ¿Cuántos aisladores tengo que poner? Vamos a suponer que la línea es de 220 kilovoltios. 220 kilovoltios. ¿Cuántos aisladores le vamos a poner? Más o menos, a ojo de buen cubero. ¿Cuántos aisladores vamos a poner? A ojo de buen cubero. 220 kilovoltios. Rápido. Aproximadamente 22, ingeniero. 22. A 20 centímetros cada aislador de alto. ¿Cuántos metros es la cadena? Longitud de cadena, ¿cuánto es más o menos? A 20 centímetros 440, cada aislador, ingeniero. 440. Muchas gracias. Muy bien. 440. La ciencia eléctrica dice, si vas a colocar cable de guarda, entonces es conveniente que la ubicación de este cable de guarda, ¿de acuerdo? Vertical, y esto vale 7 metros, ¿de acuerdo? 7 metros. De aquí para acá abajo es 440 más 1 metro, 5 metros 40. Y desde aquí, de esta parte plana, hasta arriba, no sé cuánto es X. Y ahí debo colocar el cable de guarda. La ciencia dice, la ciencia de la transmisión dice, para que haya una alta probabilidad de que el rayo caiga sobre el cable de guarda, para que haya una alta probabilidad de que el rayo caiga sobre el cable de guarda, este ángulo debe ser máximo 30 grados. Conclusión. Tangente de 30, ¿verdad? Tangente de 30 es igual 7 dividido entre 540 más X. 540 más X. Uno de ustedes, lo mejor que pueda, por favor dígame cuánto vale X, se lo ruego. Déjame X, por favor. $6.7, ingeniero. Gracias, muchas gracias. O sea, más o menos 7 metros más. 7 metros. Con eso garantizo que el ángulo, ahora llámale así,
el ángulo de apantallamiento del cable de guarda sobre el conductor más expuesto sea 30 grados máximo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Y lo mismo tiene que suceder, exactamente lo mismo, tiene que suceder con la cadena izquierda, ¿verdad? Tiene que ser simétrica la torre, por eso está simétrica. Pero en zona de altura y al mismo tiempo, 7 metros, ¿ah? O sea, este cacho de acá de la torre tiene que tener solita una altura de 7 metros. O sea, no es casualidad. El cable de guarda no se coloca a tu gusto, por Dios. El dimensionamiento está dado. Hay que apantallar bien la línea. La ciencia de la transmisión dice, oye, en general, ese ángulo no debiera ser más de 30 grados. Pero ahora existe, por ejemplo, un método más matemático científico, el método llamado método electrogeométrico, para ubicar exactamente dónde debiera estar el cable de guarda. ¿Te das cuenta? Este bendito asiento, voy a tener que cambiarlo, a mucho uso, está que suena. ¿No? ¿Usted lo escucha? Sí, ¿no? Ese ruido del asiento. ¿Sí se escucha, no, Harry? Ingeniero. Sí. Vamos a ver qué hacemos para el siguiente semestre. Entonces, yo todas estas cosas sigo hablando sobre todo esto, ¿ya? Pero cuando hablamos de diseño, cuando lleven ustedes el curso de subestaciones, voy a seguir hablando más, ¿no? Sobre estas cosas, porque la subestación también hay que ponerle cable de guarda. Hay que proteger los equipos también con cable de guarda. Hay que apantallar la subestación. Ahorita le estoy hablando del apantallamiento solo del conductor en línea de transmisión. Por otra parte, por ahí he puesto 7 metros entre el conductor y masa. Si la cadena es más larga, porque la cadena puede ser más larga por efecto de contaminación. ¿Se acuerda usted o no se acuerda, por favor? Que cuando estamos pasando por una zona de alta contaminación, la cadena puede ser más larga. ¿Por qué? Para minimizar para alargar la línea de fuga y hacerle la vida imposible a la corriente de fuga. De acuerdo con la norma. Le pongo 51 milímetros por cada kilovoltio. Y entonces la cadena se hace más larga. Y entonces ese 7 metros ya no es 7 metros. Ese 7 metros se puede convertir 7 metros, ojo, 7 metros desde el centro de la torre al aislador. Hay 7 metros, debido a que la longitud de la cadena, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, debido a que la longitud de la cadena es más larga. Por ejemplo, en una zona de alta contaminación, cuando la cadena oscila, hace entonces que ese 7 metros ya no sea 7 metros. Puede ser 8, 9 metros. Y entonces, al suceder eso, ya el cacho de la torre no va a ser, la punta de la torre, ya no va a ser 7 metros, pues. Va a ser mucho más alto. Ya no en los 7 metros. Va a salir 8 o 9 metros, lo cual hace ya inconveniente su construcción porque la torre se vuelve más alta y la presión de viento genera sobre la torre un momento de vuelco mucho más elevado. Y entonces, en vez de aplicar aquí
por ejemplo, un cacho de 11 metros, ya no 7 que nos salió a nosotros, sino 11 metros, mejor, ¿qué te parece? Hacemos lo siguiente. No le pongo el cacho, le pongo esto. ¿Ha visto usted eso o no ha visto? Y le pongo 2 cables de guarda. Uno aquí y el otro acá. De tal manera, ¿no es cierto? De tal manera que de aquí para acá haya 30 grados y de acá para acá también 30 grados. ¡Listo! Ahora ya sabe por qué algunas líneas llevan 2 cables de guarda. Es por apantallamiento. Tenemos que apantallar los 2 conductores. Tenemos que tratar de hacer que el rayo caiga sobre el cable de guarda, porque a lo más que puede hacer el rayo cuando cae sobre el cable de guarda es aperturar la línea. No necesariamente ya me malogra los aisladores, cosa que podría ser, pero es en menos probabilidad. Porque el cable de guarda está aterrada en todas las torres, y si tenemos mucho cuidado, tenemos que estar cuidando que las torres estén bien aterradas. En el diseño, ya vemos, pues vamos, diseñamos la torre para que esté aterrada, pero cuando está operando tu línea de transmisión, parte de tu trabajo va a ser, parte de tu trabajo es no solamente chequear el estado situacional de las cadenas de aisladores o aisladores poliméricos, sino también el estado situacional de las puestas a tierra. Ese va a ser parte de tu... Y tienes que llevar un registro, torre por torre, su historia. ¿Te das cuenta? ¿En qué fecha le cambiaste la jabalina? Otra vez, ¿en qué fecha pasó tal? O sea, cada torre tiene su propia historia. La torre número 34, ya vamos cambiando 3 veces la jabalina. Quiere decir que ahí alguien está robando. Muy bien, ya me entendió. Entonces, ¿pero qué dice la ciencia de los rayos y de la protección de las líneas? Bueno, hay todo un estudio sobre la materia. El desempeño de las descargas atmosféricas de una línea de transmisión está influenciada por el desempeño individual de cada torre. ¿Es verdad, no es cierto? O sea, ante descarga, cada torre, ¿cómo se desempeña por sí misma? Por ejemplo, si la torre está en la punta del cerro, está más expuesta. ¿Se da cuenta? Al producirse la descarga sobre la línea, flameo inverso, o sea, el backflashover. Ya lo entendís, o sea, ahora leer, muchachos. También existe la posibilidad de que se rompa o falle el apantallamiento. ¿Qué significa? Se rompa el cable de guarda, significa eso, pues, se rompió el cable de guarda por algún tipo de circunstancia. O que el rayo caiga directamente sobre el conductor a pesar de que tiene cable de guarda. Es decir, no existe en las líneas de transmisión, las mayorías, sobre todo las antiguas, probabilidad 100% de que caiga sobre el cable de guarda. No, puede caer sobre el conductor. En ambos casos se producirán perturbaciones o salidas fuera de servicio. El método analizado puede ser el método de los 2 puntos y el método electrogeométrico. Pero ahora hay que estudiarlo con esto. Tienes que entender el fenómeno del modelo electrogeométrico. Y existe una norma específica para eso. Hay que leerla. Se asume que la onda tiene una forma de onda con una forma así más o menos. Realmente no es así, ¿no?
Y su ecuación matemática es esta. Mire usted, la corriente de rayo. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale beta? Full experimentos. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale beta? A leer, muchachos. ¿Se da cuenta? En líneas hasta 220 kilovoltios, el 85% de las descargas tienen menos de 65 kiloamperios. O sea, este pico aquí es 65. En general. Pero la mayoría es menos de 20. ¿Eh? La mayoría. Cuestión probabilística. Pero ¿quién sabe esto? Si estamos hablando de procesos estocásticos, estas cosas, ¿no? Todo probabilísticos. Al final extinga con la mayor probabilidad de que el rayo tenga una corriente de menos de 20 kiloamperios. Si es muy alto, carambas, ¿no? En edificios altos, por ejemplo, o torres bien altas, puede llegar a un valor bien alto, ¿no? Y esos picos alcanzan, su pico alcanza de 1 a 10, entre 1 y 10 microsegundos, ¿sabes? Los reales. Y comienza a desaparecer, se puede decir, prácticamente muy rápidamente, entre 10 a 100 microsegundos. Desapareció totalmente, prácticamente en 100 microsegundos, hasta 1.5 segundos, ¿no? Fíjese esta ecuación aproximada. Acá está el alfa constante y el beta. Usted puede dibujar esta curva, por ejemplo, ¿no? Dibújala en tu MATLAB. ¿Te das cuenta? Y entonces yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo es 1 a 10 microsegundos? En esta curva, si tú asumes que acá es una línea recta, si asumes, más o menos, de aquí para acá, asumes que es una línea recta, por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de la corriente respecto al tiempo? O sea, mejor dicho, ¿cuántos kiloamperes por segundo crece la onda? ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la velocidad de crecimiento de su pico? ¿Cuál es la velocidad de crecimiento? Linealízalo. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de la onda hasta que se hace cero? Se puede linealizar y hacer estudios, hacer cosas. La ciencia dice, esta es la verdadera onda. Esa es la verdadera onda de rayo. Llega al pico entre 0.1 y 20 microsegundos. Y comienza a desaparecer, ¿cierto? En menos de 300 microsegundos. Esta es la realidad. Pero no es que sea así la onda, es más o menos en promedio, esa es la forma de onda y estas son las duraciones encontradas. Entonces, supón tú que el pico aquí es 1500. Entonces, cuando esa onda viaja por el conductor y llega al transformador de potencia, por ejemplo, el transformador tiene que soportar ese 1500, dije 1500, ¿no? Debe soportar ese valor de 1500 sin malograrse. El transformador, o sea, el bill del transformador, el bobinado en el lado de alta del transformador tiene que soportar 1500 kilovoltios. Y entonces Siemens, ¿no? Mi exalumno jefe de transformadores en Siemens,
Gerson Morales me dice, ingeniero, no se preocupe, acá encima nosotros tenemos nuestro software y el bill que usted necesita de 1500 lo fabricamos, no se preocupe. Pero entonces la pregunta es, oye Gerson, ¿y cómo me garantizas que tu transformador que has fabricado soporta un pico de rayo de 1500? ¿Cómo me garantizas? Ingeniero, lo llevamos al laboratorio. Lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio generamos la onda de impulso con pico 1500. ¿Y cómo lo generan? Con condensadores, ingeniero. Porque tú sabes, pues, ¿no es cierto? Tú sabes que cuando tú cargas un condensador y luego lo descargas, por ejemplo, le pones una resistencia, la descarga del condensador es violenta. Porque tú sabes, pues, tú sabes. La descarga es violenta. Prácticamente en un tau ya descargó el 70%. O sea, la mejor manera de simular la tensión de impulso provocada por un rayo es utilizar condensadores. Y eso es lo que se hace en la realidad. ¿Cómo generamos ondas de impulso en el laboratorio? Utilizando condensadores, maestro. ¿Sí? Entonces, esta onda es la que generamos. Esa onda. En el laboratorio. A esa onda esa es la onda que generamos. O sea, no es igual a la real, pero se parece. Por eso se le llama forma de onda o forma de tensión estándar. Ese es el estándar. ¿Cuál es el estándar? En laboratorio creamos una onda 1.2 por 50. ¿Qué significa 1.2 por 50? Que llega al pico en 1.2 microsegundos y comienza a desaparecer en 50 microsegundos. Y entonces en laboratorio azul es 1500, entonces ya probé. Mi transformador sí soporta 1500. O sea, cuando viene una onda de impulso de 1500 sí soporta, porque con eso lo he fabricado. Esa es la onda de impulso estándar. Entonces, cuando dicen le aplicamos onda de impulso, ya sabes, ¿ah? Es una onda de impulso de rayo estándar. Ya no vamos a hablar sobre la maniobra porque no es materia de nuestro curso. También hay ondas de maniobra por apertura y cierre de interruptores. Oh, perdón. Esa no es. Por apertura y cierre de interruptores. Onda de frente lento. Más alargada. La que te decía, ¿no? La que te decía que viajaba provocada por el back flashover. Más estirada. ¿En cuánto tiempo llega al pico? En 250. La onda estándar, mejor dicho, el impulso de maniobra estándar, maniobra en 250 microsegundos. En 250 microsegundos llega al pico. En cambio, el rayo no, el rayo es violento. En 1.2 microsegundos ya llegó al pico. La maniobra no, la maniobra es más estirada. Por eso es que se le llama ondas de frente lento. En cambio, al rayo se le llama onda de frente rápido. ¿Te das cuenta? Esto es provocado por el rayo. Y esta onda es empleada para hacer pruebas de impulso atmosférico. En cambio, esto es para hacer pruebas para ondas de maniobra. Porque hay que probar también los equipos que soportan ondas de maniobra, impulsos de maniobra, que es lo que yo hablo más en sus estaciones eléctricas. De modo que sé que alguno de ustedes va a llevar ese curso, porque les gusta, a muchos les gusta alta tensión, ¿no es cierto? Es selectivo, por supuesto. Algunos no lo llevan, seguro que están pensando ya en otro tipo de especialidad, cosa que hay que respetar, por supuesto. Muy bien. Entonces, forma de incidir sobre la línea de transmisión, fíjese usted. Puede caer directamente sobre el conductor.
Y esto es lo más grave, ¿verdad? Eso es lo más grave. Se provocan impulsos de tensión viajero arriba, hacia adelante y hacia atrás. O puede caer sobre el cable de guarda, ¿verdad? O puede caer sobre el cable de guarda, que en este caso ya usted sabe, puede provocarse arco inverso, back flashover, ¿verdad? Y viaja y se provocan ondas de maniobra, ondas de impulso, no como el rayo, sino más estiradas, que viajan por el conductor, y este es el que provoca la apertura de la línea de transmisión. O puede caer un rayo cercano a la línea. Si el rayo está cercano a la línea, en este punto, ¿verdad? Hay un intenso valor de potencial en este punto, ¿verdad? Respecto al conductor, por lo tanto, se forma una especie de capacitancia. O sea, también hay efecto. Por esa razón es que en algunas líneas antiguas colocábamos, le digo colocábamos porque yo lo he hecho, puntas, ¿ya? O sea, unas puntas, para rayos puntas, donde la punta es metálica, generalmente cobre, o un conductor de bajada, o un conductor de bajada a tierra. Entonces, esta punta recibía el rayo y lo llevaba a tierra, para que estas tensiones inducidas elevadas no existan. ¿De acuerdo? O también puede haber rayo que caiga cerca a la línea. ¿Qué provoca cuando cae cerca a la línea? También tienes que saber. Se provocan superficies equipotenciales alrededor del punto, pasan por la pata de la torre, pasan por la otra pata de la torre, y cada superficie equipotencial, ¿no es cierto? Cada superficie, por ejemplo, cuando está en el punto cercanito al costado, donde cayó la corriente de rayo, por ejemplo, puede haber 20.000 voltios. Acá puede haber 15.000. 15.000 en la pata de la torre, y en la otra pata puede haber 2.000. Por lo tanto, entre pata y pata hay una diferencia de potencial, por ejemplo, en este caso, dicho así, 13 kilovoltios. Y como la torre tiene su propia impedancia, entonces se provoca una corriente en la torre misma. Son corrientes de retorno. O sea, esto es igual para todos, ¿no? Por eso que cuando tú viajas a la sierra y estás, por ejemplo, por la pampa de Junín, por favor, no te pares en el punto más alto, ¿verdad? No te pares en el punto más alto, porque la nube tiende a caer, ¿no es cierto? La nube tiende a caer sobre los puntos más altos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ciencia eléctrica. Ciencia eléctrica. ¿Qué dice el modelo electrogeométrico? Con el modelo electrogeométrico determinamos el punto de impacto de una descarga teniendo en cuenta su intensidad máxima de corriente y la localización del canal de descarga. Quiero que sepa lo siguiente. Nunca olvide lo que le estoy hablando. O sea, es una especie de resumen muy importante que le va a permitir leer cualquier cosa y entenderlo. Fíjese usted. Imagínese que tenemos una torre. Puede ser edificio, lo que sea. Torre. Por acá, un edificio. ¿No? Edificio cualquiera. Muy bien. Acá el terreno. Nube.
nube, nube, muy cargadas. Al principio, poca carga. Es evidente que la nube hacia la parte alta tiene las cargas negativas, ¿verdad? No necesito explicarle, por favor. Muy bien. Con lo cual, hay un nivel, debido a esas cargas, hay un nivel de campo eléctrico determinado respecto al suelo, ¿verdad? Respecto a la punta de la torre o respecto a esta punta del edificio. Un nivel de campo eléctrico bajo, tan bajo que no hay ningún efecto, pero este campo eléctrico va subiendo en intensidad y entonces provoca, ya induce cargas negativas en el terreno, superficie de la torre, cargas negativas, superficie en la torre, superficie, también en la superficie del edificio, superficie del terreno, ¿verdad? Todo esto lo sabe usted, ¿eh? Muy bien. Y entonces se hace tan intenso ese campo eléctrico, millones de kilovoltios por metro, tal que el dieléctrico aire ya le queda chico y comienza a provocarse un líder descendente. Un líder descendente. El dibujo no está tan simpático, pero trate usted de abstraerse. No lo tome como escala. Entiende el concepto. Ese líder descendente, ¿de acuerdo? Avanza. Tanto, voy a dibujar por acá. Avanza. Voy a dibujar incluso la cadena de aisladores. Avanza. Acá está el cable de guarda. Muy bien. Avanza y llega un momento en que, créame, se comienza a formar un líder ascendente que quiere ir al encuentro del líder descendente. Los dos avanzan a encontrarse con el líder descendente. Acá, por supuesto, he dibujado el edificio cerca de la nube, por favor. Por eso le estoy diciendo, haga abstracción, por favor, real. El edificio está abajo, pues. La nube está bien kilómetros arriba. Se forma desde la torre y el edificio dos líderes ascendentes que van al encuentro del líder descendente. Y hay un momento en que esta distancia que existe, la distancia entre el líder descendente y los otros dos líderes ascendentes, llega un momento en que aquel que tiene la menor distancia, allí se provoca el arco, por ejemplo, en la torre. Como esta distancia es más corta, entonces el rayo va sobre el cable de guarda, si es que el cable de guarda está más cerca, o sobre el conductor, si es que el conductor está más cerca que el cable de guarda. Porque hay un líder ascendente desde el conductor también. Si cae sobre el conductor, significa que el cable de guarda no funcionó. Falla de apantallamiento. O de repente fue contra el edificio. Cosa que puede ser, y ya no en la línea. A esa distancia menor se le llama distancia crítica. Y depende de la magnitud de la corriente. Esta es la teoría electrogeométrica.
Ya me entendiste. ¿Qué dice la teoría electrogeométrica? Dice, oye, hay un radio crítico, hay un rayo, hay un valor. R sub C, el verde. Vamos a suponer que este es el cable de guarda, el punto verde es el cable de guarda. Este es el cable de guarda. Si el rayo, y este es el radio crítico, distancia crítica, desde el cable de guarda. Entonces, si en esta zona, si el cable de guarda, si el rayo viene por esta zona, si el rayo viene por esta zona, de todas maneras cae sobre este hilo. Por ejemplo, el cable de guarda o conductor. De todas maneras. Pero si el rayo cae por esta zona, el radio de atracción de la Tierra, este es un radio de atracción de la Tierra, es como si la Tierra estuviera acá. Entonces el rayo cae sobre tierra. O sea, solamente cae sobre el conductor o sobre el cable de guarda cuando el rayo viene por esta zona. Esa es la teoría electrogeométrica. Estoy dibujando un solo hilo. He dibujado solo un hilo. Permítame pasarnos 10 minutos. Es nuestra última clase. ¿Cuánto vale este radio desde tierra? Esta recta, mejor horizontal desde tierra. ¿Cuánto vale? Vale R sub G igual, ahí está todo el valor. Está en función a I sub C. ¿Qué cosa es I sub C? I sub C es la altura del hilo. Por ejemplo, el cable de guarda. La ordenada sobre el suelo. Y está en función al valor de la corriente I. Esto siempre y cuando el cable de guarda esté ubicado a una distancia menor a 40 metros. Si el cable de guarda está a una distancia mayor a 40 metros, entonces simplemente 5.5 por la corriente de rayo elevado a la 0.65. Esa recta horizontal está acá. R sub G. Hay que calcular el R sub G. Entonces, si el rayo viene por esta zona, cae a tierra. Si el rayo viene por esta zona, sabe el conductor. Si el rayo viene por esta, cae a tierra. Ahí está el radio crítico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la ubicación del cable de guarda tiene, antes yo le dije 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados. Hay varios métodos, pues, para determinar cómo se ubica el cable de guarda. Usted debe estudiar esto muy detallado. La ciencia dice, oye, la protección es buena entre 30 a 40 grados. Wagner, en base a ensayos de laboratorio, recomienda adoptar un ángulo protector del hilo de guarda de no más de 30 a 40 grados. ¿De acuerdo? Yo le digo 30, que es mucho mejor. ¿Sí? Según el numeral 6.1 de la guía IEEE 1410-2002, para asegurar que la mayoría de las descargas de rayo terminen en el cable de guarda, hay que hacer un ángulo de apantallamiento de 45 grados o menor. ¿Ya? O menor. ¿Eh? Ese es IEEE. Yo les estoy diciendo 30. O sea, asegurémonos. Vámonos por 30. Entonces, cuando un conductor no está apantallado, ya sabe usted cómo cae, cómo se calcula el radio crítico. 10I a la 0.65. Punto. ¿De acuerdo? Ese es el radio de atracción del rayo. De modo que si el rayo viene por acá, definitivamente cae sobre el hilo morado.
Y así se calcula matemáticamente las distancias, radios, ángulos, etcétera. ¿Ya? Tiene que leerlo bien esto. Por ejemplo, si la corriente de descarga del rayo es 3 kiloamperios, la altura del conductor sobre el suelo está a 25, o sea, I sub C, y la ubicación de ese conductor está en el origen, 0, vamos a poner. Entonces, ahí está, radio crítico calculado, 20 metros. ¿Se acá? Y 20 metros. ¿Ve? La corriente de descarga es 3 kiloamperios. ¿Eh? O sea, el radio crítico es 20. Ojo, cuando la corriente de rayo es 3, el radio de atracción es 20. Eso significa ahora, por lo que ahora sabemos, es que si el rayo viene por esta zona, cae sobre el hilo. De lo contrario, cae sobre tierra. ¿De acuerdo? De lo contrario, cae sobre tierra. No sobre el hilo. Esto es 20 metros de radio crítico, alrededor de 20 metros alrededor del conductor. O cable de guarda. Siempre que el rayo sea de 3 kiloamperios. Porque si el rayo es de 5 kiloamperios, 5, no 3, 5 kiloamperios, entonces el radio crítico ya es 28 metros. ¿Ve? 28 metros. Y entonces, si el rayo viene por acá, entonces, si el rayo viene por acá, cae sobre el hilo. De todas maneras, sobre el hilo. Vamos a aplicar todas esas ecuaciones, ¿eh? Yo lo estoy, mire, describiendo en base, claro. Esto me permite a mí explicarle más claro, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le pongo corriente de descarga 5? Pongo un conductor a 20 metros y pongo un cable de guarda para que lo proteja. Solo uno nada más, uno. Un conductor y lo voy a proteger con un cable de guarda. La ubicación horizontal del conductor es a 8 metros del cable de guarda. El cable de guarda lo pongo en el origen. Y el conductor lo separo 8 metros a la derecha. No lo estoy poniendo el conductor no lo estoy poniendo debajo del cable de guarda. Ubicación horizontal del conductor. 8 metros horizontalmente desplazado del cable de guarda. Entonces ahora el cable de guarda tiene que proteger el conductor. Pero el conductor siempre va abajo, por supuesto. ¿Cuánto? 20 metros el conductor y el cable de guarda está 24 metros, o sea, está 4 metros encima. ¿De acuerdo? Muy bien. Si eso es así, entonces, acá está el azul, es las distancias críticas en donde debe caer sobre el conductor. Y el rojo, el azul corresponde al cable de guarda y el rojo sobre el conductor. Y entonces aquí sí aparecen estos distanciamientos. Si el rayo viene por acá, cae a tierra. Si el rayo viene por acá, cae a tierra. Si el rayo viene por acá, cae sobre el cable de guarda. Pero si el rayo viene por esta zona, cae sobre el conductor. Por lo tanto, hay falla de apantallamiento. Entonces ahora yo te digo, a ver, ubícame el cable de guarda. Ubícame el cable de guarda, tal que proteja en forma perfecta al conductor de fase. Rojo. Ubícamelo. Claro,
Por supuesto que es bien fácil, porque estoy mirando solo un conductor con un cable de guarda. Tú no vas a proteger un conductor, tú vas a proteger 3 conductores. Claro, yo el cable de guarda lo puedo poner encima del conductor de fase, ¿no? ¿Sí o no? Y lo protejo, pues, ¿no? Algo así como, a ver, primero, el conductor lo pongo en el mismo, en el origen, en la vertical origen del cable de guarda. ¿No es cierto? O sea, el cable de guarda está encima nomás del conductor, ¿verdad? Y entonces logro, pues, un apantallamiento perfecto. El cable de guarda está protegiendo al conductor de fase, sin problemas, pues. Claro, pero este es un hilo, pues no existe, pues un hilo no existe, estamos hablando de líneas trifásicas. Entonces, le pongo un cable de guarda, corriente de descarga 3 kiloamperios, ubicación de la fase A, XA y su A, ubicación de la fase B, XB y sub B, ubicación de la fase C, XC y sub C, y ubicación del cable de guarda, X del cable de guarda y Y del cable de guarda. Corriente 3 kiloamperios, ¿verdad? Listo. Ahora es un cable de guarda que protege a 3 conductores, ¿verdad? O sea, los 3 conductores, conductor fase A, fase B y fase C. Y arriba el cable de guarda. El azul es la protección del cable de guarda. En consecuencia, yo tengo estas áreas de protección. ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, si el rayo viene por acá, cae a tierra. Si el rayo viene por acá, cae a tierra. Pero si el rayo viene por acá, cae sobre la fase B. ¿Verdad? Cae sobre la fase B, su radio crítico. Pero por esta zona, entonces cae sobre el cable de guarda sin ningún problema. Pero si el rayo viene por acá, entonces cae sobre la fase A. ¿Verdad? Falla de apantallamiento. Y entonces ahora te pregunto, ya pues, ahora ubícame el cable de guarda tal que proteja al mismo tiempo las 3 fases. ¿Te das cuenta? Ya no es de los 30 grados. Porque si hacemos un análisis electrogeométrico, considerando el ángulo de protección o de apantallamiento de solo 30 grados, vamos a encontrar que existen zonas de falla. Altura del cable central, 20 metros, ahora es flat. Separación horizontal entre 2 cables de guarda, ahora estoy colocando 2 cables de guarda, ¿de acuerdo? Ahí está, 2 cables de guarda y 3 conductores de fase. Ahora sí, hay mejor protección, si se ha dado cuenta. Hay mejor protección. Pero igual tengo, de acá hasta acá está protegido. ¿Sí? Toda esta zona está protegida. El problema es esta pequeña zona. Pequeña. Entonces yo te pregunto, ¿no? Nuevamente te pregunto,
Dime qué debo hacer para que esta área sea cero. Dime qué debo hacer para que esta área sea cero. ¿Te das cuenta? Las líneas antiguas, Mantaro-Lima, las antiguas, y que tienen problemas con descargas atmosféricas y que provocan salida fuera de servicio de las torres en zonas de alta descargas, no han sido diseñadas por este método. Una tesis sería agarrar las torres de Mantaro-Lima, sacar las estadísticas que sí la tienen, las estadísticas de falla de esas líneas, cuántas veces fallan esas líneas, y analizar la ubicación real de esas líneas antiguas del cable de guarda y sus conductores, y analizarlas desde el punto de vista electrogeométrico. Y una vez analizada desde el punto de vista electrogeométrico, vamos a encontrar que existen zonas de falla, como la que estamos mirando, y entonces hacemos un análisis electrogeométrico para recolocar el cable de guarda. Por ejemplo, el cable de guarda, de repente, puedo colocar este cable de guarda a la derecha por acá, aquí, y este otro por acá. Y con eso logro que las áreas sean nulas. Si es que fuera el caso, porque no te equivoques que este punto de intersección va a bajar. Y de repente baja ese punto de intersección, pasa por este punto. Y entonces deja abierto el área de protección de la fase central. Ese es el tema. Repito, muchachos, de mi parte, de verdad que, como usted ve, yo soy muy efusivo, o sea, soy un profesor, pues, ¿no? O sea, yo he venido a la universidad porque me gusta ser profesor. No he venido a la universidad porque necesito dinero de la universidad. No, yo siempre he trabajado afuera, siempre, toda mi vida. Y empecé ganando en la universidad, enseñando solo 3 horas, aproximadamente 300 soles, nada más. Y solo la gasolina a mi automóvil